Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Unos días atrás he estado subiendo videos acerca de libros de la Biblia y hace poco terminamos con los 5 libros del Pentateuco. Justamente Penta viene del griego 5 y Theukos viene del griego rollos. Habla de 5 rollos, de los cuales conocemos muchos bastante bien y otros tenemos idea de qué se trata. En la religión judía se le llama, en vez de Pentateuco, se le llama Torá, y tiene que ver con los 5 primeros libros de la Biblia acá en la religión cristiana. Está el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Son 5 libros que comienzan expresando la intención de Dios a la hora de crear la tierra, el cielo, el universo como tal. Una intención que viene desde un Dios creando todo lo que existe, terminando con el día en que creó al ser humano a su imagen y semejanza, y cómo este Dios busca tener un espacio dedicado a esa creación. Génesis termina con un pueblo que es capturado, no tanto capturado, se habían ido a Egipto y en Egipto terminan siendo esclavizados, y es donde comienza Éxodo, con la historia de Moisés. Moisés es visto como un salvador, aquel hombre que escapó de la muerte siendo un niño apenas, y es criado en la familia faraónica de aquel entonces, y después de unos sucesos termina siendo el salvador del pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, y donde sucede una cantidad de milagros realmente extraordinaria, entre ellas el Mar Rojo abierto de par en par, una columna de nube que los guiaba en el día y una columna de fuego que los guiaba en la noche. Son cosas extraordinarias que podemos ver en Éxodo. Y donde también cruzan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, Dios personalmente entrega las tablas de la ley, se da un montón de acontecimientos. Israel desobedece a Dios mientras Moisés no está. Y se da todo este meollo histórico, ¿no? En donde podemos resaltar que Dios siempre ha buscado la forma de unirse a su pueblo, ¿no? Aunque el pueblo, hay una parte en la que Dios dice que Israel es un pueblo de duro servir. Bien, quiero resaltar también que a quien escribió estos 5 libros principalmente se le atribuyen a Moisés. Se cree, y hasta cierto punto, que Moisés fue quien escribió estos 5 libros, pero hay muchos académicos que todavía discute ese tema de si realmente fue Moisés quien lo escribió o fue otra persona quien hizo este compendio de libros, o fueron varios autores. Pero hay que entender que el Pentateuco no solamente refleja una historia, porque también después de Éxodo viene Deuteronomios, viene Levíticos, donde se imponen toda esta ley mosaica de 600 y tantos mandamientos. Viene Números y Deuteronomio, donde Moisés se despide en cierta manera del pueblo de Israel, sabiendo que su hora estaba cerca, su hora de partir, y donde asigna a Josué como su sucesor en el liderazgo de esta nación, que a un inicio fueron casi 2 millones de personas, un solo hombre dirigiendo. Trabajo difícil. Pero no solamente es un libro histórico, no es un compendio de libros históricos. También ahí comprende una ley, que para los judíos es una ley importante, ya que esta ley es la que promueve su estilo de vida, ¿no? Que es la que ellos tienen. También hay principios que revelan a Dios, a nosotros como creyentes, a cualquier persona que quiera acercarse a Dios. Todo comienza en el Pentateuco, que es el principio de la revelación de Dios al hombre. Cómo se reveló al pueblo, cómo se reveló a la humanidad después de mucho tiempo. Entre Abraham y Moisés pasaron más o menos 400 años, si no me equivoco. Si me equivoco en algo que lo estoy diciendo, pueden comentarlo acá abajo, corregirme, estoy dispuesto a leerlos. Pero es crucial entender que estos libros son una base teológica, narrativa también para todo esto que vivimos hoy en día, y también con un propósito. ¿Qué contienen estos libros? Se los leo aquí rápido. Génesis trata de un comienzo. Génesis viene de la palabra comienzo. Habla de cómo el hombre fue creado, cómo el pecado
arruina todo eso. El tema del diluvio y de los patriarcas. 3 grandes patriarcas, comenzando por Abraham, su hijo Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob, que era gemelo con Esaú, ¿no? Tenía esa singularidad. Después pasamos a Éxodo, donde Dios libera a Israel, como le estaba contando, a través de Moisés, y donde él establece los 10 mandamientos y otras leyes en la base del monte Sinaí. Y bueno, Israel divaga por el desierto como una tribu nómada durante más o menos 40 años. Después Levíticos, un libro sacerdotal en toda estancia, donde Dios impone leyes para que se le realice un sacerdocio. Números narra el viaje por el desierto, habla de obediencia y disciplina como hacia el pueblo de Israel. Y Deuteronomio es el discurso final de Moisés, como le estaba diciendo, y recuerda la ley, llama a obedecer a Dios, y antes de entrar a la tierra prometida. Dice que Moisés pudo ver la tierra prometida a lo lejos, pero por causa del pecado que le había cometido, no pudo entrar a la tierra prometida como tal. ¿Por qué es importante el Pentateuco hoy? Bueno, por 3 razones. El Pentateuco nos ayuda a entender 3 cosas: el carácter de Dios, el origen del pecado y redención, y la necesidad de un Salvador. Eso nos quiere dar a entender el Pentateuco. Algo que debemos entender es que la Biblia desde el inicio empieza a hablar de alguien importante para nosotros cristianos, que es Jesucristo. Aunque estamos bajo un nuevo pacto, estos 5 libros establecen fundamentos de la fe y el plan de Dios desde el principio. Dios tenía un plan. No sé si muchos recuerdan esta frase, este versículo donde Dios habla a la serpiente, y le dice que la condena y que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, pero esta a la vez la mordería. Desde ese entonces estaba hablando de Jesucristo. El Pentateuco no es solo historia antigua. No es solo historia antigua, y quiero explicar esto muy bien. No es solamente un libro histórico, también es la clave de toda la Biblia. Si queremos entender la Biblia bien, tenemos que leer los 5 primeros libros importantes, comenzar por el principio justamente. Y aprenderemos sobre Dios, aprenderemos sobre el hombre. Algo importante es que la Biblia no es blanca ni negro, sino que ya tiene unos matices grises donde el hombre es usado por Dios, pero él siendo el hombre pecador. El pecado y la esperanza que hay después de todo esto. Yo les animo a leer estos 5 libros, comenzando por aquí. Espero que esto se vuelva una serie explicando cada una de las secciones de la Biblia. Dicho esto, los animo a leer, a acercarse más a Dios. Les animo a que tengan un corazón dispuesto a entender lo que Dios quiera revelarles a través de las Escrituras. Recuerden que todo lo que está, ya la revelación fue plena y ya está escrita, y todos podemos acceder a esa revelación a través de la Biblia. Así que te animo a que sigas en este crecimiento, me acompañes en este crecimiento, porque esto es un proyecto en el que yo busco crecer y ayudar a otros a crecer también en lo espiritual, y también podamos recorrer este camino juntos. Así que te animo, suscríbete al canal, dale like, eso me ayuda bastante. Comenten y compartan a otras personas, y cualquier cosa que quieran corregir, que haya dicho que esté quizá un poco disociado o algo así, con todo gusto los leo en los comentarios. Así que dicho esto, hasta luego y nos vemos en la próxima. Chao.